De regreso a Soberanía Popular, miren, indudablemente que el sistema de partidos políticos fue permeado por el narcotráfico y los dineros calientes provenientes de otras actividades, no necesariamente del narcotráfico, pero de actividades que no son representativas de lo que se espera en un partido político para alcanzar esfera de poder, llámese a nivel congresional, municipal y presidencial. Entonces, los partidos políticos tienen un fin y es adquirir espacio de poder para poder desempeñar la visión de país que se concibe en el partido, en la filosofía del partido, la doctrina, y es a través del proceso electoral. El proceso electoral empezó a encarecerse, empezó a permearse. Los culpables fueron los mismos dirigentes de la cúpula política que ante la aparición, ¿verdad?, desenfrenada de ganar escaños para su partido, empezaron a entregarle las candidaturas a gente pudiente y se perdió la visión del luchador comunitario, del líder popular, del intelectual, del profesional, del hombre del pueblo que hacía un papel representativo de su sociedad, y la política empezó entonces a hacer oferta y demanda. Entonces, para adquirir un escaño, el que mayor lo ofertara tenía la mejor demanda de votos. Aquí empezaron a hacerse, y los propios partidos fueron los culpables de eso, transformaciones al proceso electoral que dio como resultado que se masificara las aspiraciones de personas sin condiciones al Congreso Nacional, sobre todas las cosas, y a los ayuntamientos. Cuando empezaron a, por populismo, cruzar leyes, ahí modificaciones. Recuerden que la primera modificación electoral fue la de la boleta única y era para cerrarle espacio a los fraudes. Empezaron entonces a meter ahí la selección del voto preferencial, y ahí empezó el problema. Y eso, nosotros siendo ya un mozalbete con curiosidades políticas en el mundo de la política como ciencia y a nivel internacional, ya nosotros teníamos un criterio de que eso iba mal, de que esa democracia estaba mal implementada. Y yo recuerdo que en una reforma en los estatutos del PRD, que nosotros éramos vicepresidentes de la JRD, y la JRD mandó una delegación, ¿tú recuerdas eso, Jacín? Sí. Nosotros, que no llegábamos a 20 años, hicimos una propuesta en contra del voto preferencial, y eso nos satanizaron, que nosotros estábamos antipueblo, antidemocracia, y que estábamos en combinación con las estructuras de la cúpula partidaria, y nada más lejos que la realidad. Porque si hay un criterio definido en que las cúpulas de los partidos han sido una retranca para las generaciones de políticos que van en desarrollo, hemos sido nosotros. Ahora, nosotros sí teníamos un criterio de cómo debía de ser esa democracia interna, porque estábamos estudiando, estábamos inmersos en el mundo de la política internacional, estábamos hambrientos, estábamos abrevando de los manantiales de las grandes políticas, de los grandes políticos, de los grandes procesos. Estábamos sumergidos en Pakrovsky, en todos los grandes pensadores del pensamiento político ideológico. Estábamos ahí mirando que eso iba mal, que en el país estaba en un retroceso hacia la privatización y el alejamiento de la mente pensante de los procesos políticos. Fíjense que los congresos que nosotros teníamos, desde cuando Trujillo, que lo ponía de dedo,
prevalecía el hombre pensante, el hombre intelectual, prevalecía la mentalidad de avanzada, y eran pocos los que se colaban ahí, que venían del día a día del populismo y tenían una representatividad porque venían fruto del escollo de romper muchos obstáculos y barreras, y al lado de esa intelectualidad que había en ese Congreso, entonces no eran los intelectuales que se confundían adquiriendo cosas de ese populismo, sino el populismo entonces entendía que tenía que sumergirse en el mundo de los libros, y ahí empezaban entonces la tarea de educarse, de leer. Yo recuerdo un Juan Mañón que llegó siendo un analfabeto y que fue rechazado por los círculos intelectuales del PRD, diciéndole a Peña Gómez que no podía ir por las lagunas que tenía, y él convenció a Peña Gómez diciéndole quién representa a los analfabetos en el Congreso, y Peña dijo no, entonces dijo pues yo soy el representante, y Peña Gómez dijo pero es verdad, ganó con sus votos, tiene la popularidad y hay una carencia en el Congreso de este tipo de representatividad. Tú vas para ahí, pero tú me tienes que prometer que tú vas a educarte, y así lo hizo. Se sumergió con doña Ibelice, se sumergió con Fello, se sumergió ahí con Tirso Mejía Rical, se sumergió con don Hugo, y empezaron a darle tarea de libro y a un círculo de lectura, y terminó siendo un analfabeto, pero un analfabeto con conocimiento de la intelectualidad, a leerse libros. Empezó ahí con el hombre mediocre, y empezó ahí con Danny Carnegie, y empezó ahí a leer el funcionamiento del liderazgo, tomo del dirigente, y empezó ahí a nutrirse con lectura suave, lectura asequible, y terminó Juan Mañón, un hombre de la base del partido, siendo un analfabeto intelectual con conocimiento de la academia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se le dio ese voto preferencial, esa boleta única, se le abrió las puertas a todo el que tuviera dinero disponible, el que más dinero disponible tuviera del día a día. ¿Y dónde entraron ahí? En el corredor. Los que tenían bombas de gas, los que tenían banca y el narcotráfico. Ante lo que no tenían ni una ni la otra, ¿verdad así? Sí. Empezó a nutrirse de muchos narcotraficantes en retiro, guardados, que son los que están saliendo ahora, aflorando el pasado, y otros que decidieron financiar a primos, a compadres, amigos y a gente que le pudiera ser leal, para que no se cruzaran leyes ahí que afectara el negocio que ellos representaban. Entonces ahí se abrió la puerta para la salida de la intelectualidad. Yo recuerdo que en el último torneo electoral que participó la intelectualidad, fue una vergüenza lo que pasaron los de todos los partidos. Yo recuerdo que Tirso Mejía Rical corrió por la circunscripción 2, doña Ibelice por la 3, y un grupo de intelectuales corrieron por la 1, y lo que pasó con ellos fue una barrida, y salieron ahí los dirigentes de base, aupados por recursos calientes, muchos de ellos, otros por sus propios recursos, pero lo que fue ahí fue un oleaje de dueños de banca y de dueños de gasera. Entonces, el Congreso perdió calidad, de ahí no se ha sacado nada bueno. De ahí las leyes buenas que se han sacado son las impuestas por los organismos internacionales que se la imponen a los partidos, y la impuesta por los grupos de poderes. Pero ahí no se ha podido parar ningún muro de contención para ese tipo de desarrollo en la que iba el descalabro. Ahí no se pudo pasar una ley de dominio, ahí no se ha podido parar el tema de los colegios, del abuso de los colegios, ahí no se ha podido pasar leyes trascendentales. Eso paró ahí. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es el inmediatismo. Ahí hay congresistas, señores, que tienen 3 y 4 periodos, que no han hablado una sola vez en su curul, que no han sido parte de ningún proyecto de ley. Entonces,
¿Qué es lo que yo propongo para darle paso a Jacín? Que volvamos, ¿verdad?, al origen, pero que volvamos con el criterio democrático. Aquí hay procesos para que volvamos a la lista, que sean los partidos que emitan la lista, una lista que va entonces con un compendio de la mente pensante, de la intelectualidad, de la preparación, del jurista, ¿verdad? El complemento de formación política, intelectual y académico que le hace falta a ese Congreso. Ese Congreso es una cosa cualquierizada. Y yo se lo digo porque aquí hay mucho talento desperdiciado que nunca hemos podido tirar un afiche por lo costoso que es. ¿Usted no cree que Jacín debió haber pasado ya por el Congreso hace rato? Y yo no quiero ser ejemplo de mi propia causa, pero yo nunca me he atrevido a tirar un afiche por lo que conlleva eso. Y yo voy a dejar en una campaña política el patrimonio de mis hijos, de educar a mis hijos y de mi vejez, para no estar ahí pidiendo de qué receta, porque se lo lleva la vorágine de ese electorado que se prostituyó por los políticos. Entonces aquí hay muchos métodos y viven tomando métodos y métodos y métodos, y yo siempre he dicho, vamos a tomar el método alemán, que es un método democrático a lo interno y también que le da la potestad a los partidos políticos de llevar la intelectualidad, lo mejor de su repertorio. Entonces, las reservas están mal aplicadas. La reserva es el legislador inteligentemente que le dejó a los partidos políticos un espacio para que pueda llevar gente pro, intelectuales, profesionales en el área. Pero ¿dónde se lo lleva? Se lo llevan en el tema del voto preferencial. Sí. ¿Por qué? Porque hay 5 candidatos, hay 3 gaseros, narcotráfico y banqueros y 2 intelectuales. Pero mientras el intelectual está aquí planteando con el espíritu de bebe vino y come queso, el gasero tiene el equipo ahí aceitado, el narcotráfico ahí y también el de la banca de pelota ahí. Entonces, cuando usted va a recoger los votos, es pírrico lo que la intelectualidad y la formación recoge ante la realidad del electorado. Entonces, ¿qué es lo que manda? Que exista la lista de los partidos y que se reforme la Constitución para que sea por el listado de los votos que saque ese partido y que vayan saliendo los números. El número 1, el 2, el 3. Entonces, hasta el 3, en una circunscripción que hay 5 diputados, hasta el 3 es ganable, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la clase política y la clase viva de la nación? Que se pongan de acuerdo en esa reforma. ¿Para qué? Para que los partidos se reserven el número 1 para el partido. El número 2, que sea el primero que salió en la contienda interna. Y ahí se respeta el voto preferencial y la democracia. Entonces, van todos al interno del partido, que se acabe la reserva esa, la maldita reserva que tienen ahí las estructuras partidarias para garantizarle los puestos a los mismos que están, de no llevarlo a la convención por aquello de que le financien la campaña al partido también. Entonces, que todo el mundo vaya a su convención y el partido se reserva la primera, que es para dárselo a la intelectualidad, a los que están ahí, salvaguardando esa parte fundamental del partido, de la ideología, de la doctrina, de que van a llevar el mensaje de lo que es la doctrina del partido. Entonces, todas las otras, que ahí sea por la elección y la reserva de la mujer, el 3, la reserva de la mujer, pero con condiciones excepcionales y que vayan a su convención interna. Y entonces, cuando vengan las elecciones, el partido, según los votos, va sacando la numeración. Seguro que el primero que va a salir, el primer diputado que va a salir o diputada, es el que vaya a representar
la marca partido, lo idóneo, lo pensante, lo académico. Y después va el segundo, lo que decida el electorado de ese partido. Si decidió, porque es la formación, el trabajador político, el que tiene liderazgo y el que tiene también profesionalidad, mejor. Si decidió por el gasero, por el que va con dinero caliente, que eso hay que erradicarlo con vigilancia, o decidió por el gasero, bueno, eso es el electorado. Ahora, el partido va a tener siempre, y los partidos van a tener siempre, calidad en la representatividad de sus congresistas, y ahí se va a acabar la sequía que hay ahí de proyectos de leyes y de cosas interesantes. Tenemos un Congreso estéril, que las únicas cosas que han parido de beneficios colectivos es la que no han impuesto los organismos internacionales. Después, de ninguna mente ha salido algo ahí trascendental, un proyecto de ley trascendental. Ahí lo que ha salido es vaina para proteger sectores que han protegido los diferentes candidatos que han llevado. ¿Por qué el narcotráfico ha llevado tanto candidatos ahí? ¿Ustedes creen que es para defender el narcotráfico? Eso nadie se atreve a hacerlo. No, es para que no pase leyes de extinciones, es para que no pasen leyes de tradiciones, es para que no pasen cosas ahí que lo afecten como espíritu de cuerpo. Es solo en el PRM, es solo en el PLD, es en todos los partidos que están metidos, y es a todos los partidos que le financian, porque ahí adentro, cuando hay proyectos de leyes, ¿verdad, Jacín? Ellos se reúnen, porque aquí las únicas gente son los imberbes que creen que el bajo mundo no está organizado. Aquí hay reuniones y retiro del bajo mundo para ponerse de acuerdo, igual que los gaseros tienen asociaciones de ellos, y también el narcotráfico tiene sus asociaciones y sus rangos y sus niveles, y también los de la banca deportiva tienen sus asociaciones, y ahí ellos todos son competencia, pero tienen elementos en común que lo van a tratar. ¿Y por qué no se atreven a uno salir a dar más en el premio? ¿Y por qué no se atreve uno a trazar una pauta diferente? No, porque ellos se ponen de acuerdo. Y cuando le van a poner impuestos, van todos y dicen que tienen aquí el 30% de los empleos y que generan tanto, y le caen encima a los líderes políticos, nos retiramos. Y nadie quiere apuntar para ahí. Así es que esa es la situación por la que atraviesa el Congreso, por el origen de cómo se eligen los candidatos, así. Yo no diría el Congreso, Juan, yo diría el sistema de partidos. Porque el Congreso es un componente del Estado, pero se llega a través del partido político, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente el presidente de la Junta Central Electoral nos da la razón, diciendo que hay que poner ahora en el diálogo el tema de los partidos políticos y el crimen organizado. ¿Por qué, señores? Porque quedó demostrado de que el cheleo, el proselitismo barato, ha permeado los partidos políticos, y por eso el compañero de la base, que se dedica a vender una idea, que tiene una formación, y ahí voy en dos vertientes. Primero, el partido fortalecer el proceso de selección interna, y la Junta Central Electoral tener un mecanismo para dar seguimiento cómo los candidatos se manejan, porque aquí hay un límite de gasto de campaña, y por lo menos eso se hizo. ¿Cuánto sometió la Junta a los diputados y senadores y alcaldes y regidores para saber cuánto gastaron? No hay un mecanismo, no es creíble. Entonces eso amerita ahora, tal como lo dije yo hace más de 15 días, y hoy el presidente de la Junta me da la razón. Se hace necesario que el sistema político sea revisado, los procesos internos de los partidos, y fortalecer la Junta al momento de fiscalizar la campaña de todos los partidos. Porque oye, ¿qué pasa? Aquí había publicidad desigual. Claro. ¿Cuánto sometió la Junta a un partido? Ni uno. El fiscal electoral lo pusieron como tente ahí a pocos días de la campaña, porque no había, primero, ni voluntad, y la Junta hay que fortalecerla con relación a eso. No es posible que un Juan de los Palotes, porque tenga 4 pesos, le quite la oportunidad a un compañero que venda la idea de nación. Por ejemplo, aquí
Nosotros trajimos todos los precandidatos, alcaldes, recuérdese. Sí, claro. Bartolomé Pujar no era una estrella. Y sin embargo, mira, el caso de los alcaldes del Distrito Nacional. Sí. Entonces, los regidores por igual. Entonces, se hace necesario que esto sea revisado, porque el sistema político ha sido permeado por el dinero blanqueado del narcotráfico, lamentablemente. ¿Es así? Así, la misma cúpula se encargaron de eso, la vorágine, de darle la preferencia ante los cuadros políticos al que venía con un saco de dinero. Sí. Aquí hay gente que hicimos carrera política por la escalera, preparándonos, el mismo partido nos mandaba a preparar. Nosotros debemos de ser los dirigentes mejor preparados para hacer cuadros políticos, pero venía uno recomendado por una familia o por un grupo y a ese le daban la posición del que hizo la carrera, del que se preparó, del que tiene las condiciones, del que sabe lidiar con gente, del que sabe ser solidario con los compañeros, del que sabe los callejones, del que sabe cuando se muere un compañero ir a dar la cara por el partido, del que sabe, ¿verdad?, ser solidario y subir en su vehículo a un compañero enfermo para buscarle solución, no importando la condición de la enfermedad, que sea catastrófica, no importando eso, el que tiene la solidaridad del día a día, el que conoce los órdenes parlamentarios, el respeto a la marca partido, el respeto al liderazgo. Aquí hay gente que vinieron con un saco de recursos y se lo ponen ahí sin condiciones y lo han hecho de todo. La escuela de formación y lo han hecho de los de partidos. todo, lo han hecho diputados, lo han hecho regidores, lo han hecho alcaldes, lo han hecho ministros, lo han hecho de todo. Y cuando abren la boca, la sociedad sabe que no tienen la preparación y la base de sustento ideológico es a ningún nivel. Pero siguen encantados. ¿Dónde con están las escuelas de formación política de los no la han partidos pasado políticos? Ninguna. ¿Dónde están? Entonces, nosotros venimos con una formación desde la JRD, allá la escuela de dirigente, sí, ¿verdad? Con voz, sin voto, 16 años, 2 años de estudio hasta llegar a los 18 para tener voto. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de Auyama por aquello de la flor, ¿verdad? Que llegaron y lo han puesto. Entonces esos son los que han dañado la marca partido y en todos los partidos han dañado el sistema de partidos. Así terminamos por el día de hoy. Es lamentable, no tengamos más tiempo, pero hay que fortalecer el proceso interno de selección y también las escuelas de formación política de los partidos. Señores, no hay tiempo para más. Vialgas es el gas de los dominicanos. Está en la Presidente Vázquez a través del 809-593, ¿verdad? 699-9393. Vialgas es el que rinde más. Recuerden que ya Abigail está con nosotros. La cita obligada mañana a esta misma hora.